¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Pipo Reiser, gerente general y cofundador de Simba. Pipo, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchísimas gracias, Petar. Como siempre, un tremendo gusto. Estaba haciendo memoria, Pipo, y hace 3 años tuvimos nuestra primera conversación en Revolución Circular y quería comenzar agradeciéndote porque realmente fuiste uno de los primeros en confiar en el podcast. Participaste muy tempranamente en la temporada número 1, en el capítulo 19, así que voy a dejar un link de esa conversación que tuvimos en la parte superior de nuestro canal de YouTube y también en la descripción para que conozcan el Simba de hace 3 años. Así que, Pipo, primero, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. No, gracias a ti. Qué honor estar de vuelta. Y además habla mucho de la persistencia, de la perseverancia que tienes. Y bueno, en esta misión, nada sobra y ningún esfuerzo sobra. Así que siempre encantado de estar aquí, de conversar, de compartir un poco y ojalá ir contagiando este espíritu circular que es tan necesario. Tocas un tema que es clave, la persistencia, que yo creo que también define lo que ustedes y tú particularmente están haciendo desde Simba. Pipo, como primera pregunta, ya transcurridos estos 3 años que yo he visto un crecimiento realmente importante e interesante en las iniciativas que han desarrollado desde Simba, ¿qué estrategias y sistemas se están implementando desde Simba para asistir a las empresas y esa industria poderosísima gastronómica del Perú hacia un modelo de economía circular? Y sobre todo, en este tiempo, Pipo, ¿cuáles han sido los resultados y los aprendizajes clave que han tenido hasta este momento? Sí, claro. Yo también estaba haciendo un poquito de memoria de nuestra última conversación y era plena pandemia. Yo creo que ahí todavía no estaba ni yendo a la oficina. O sea, era un momento bien distinto al actual. Era un momento de altísima incertidumbre. A nosotros nos remeció mucho y la verdad es que para nosotros fue, para implementar palabras de startuperos, la pandemia nos invitó, no voy a decir obligó, nos invitó a pivotear. Y de hecho uno de los pivots importantes fue que empezamos a ver nuestra propuesta para empresas del servicio de gestión, digamos, circular de residuos que operamos para empresas de manera mucho más amplia. Habíamos empezado, como bien dices, enfocados en la industria gastronómica porque nuestro foco inicial siempre fue residuos orgánicos, ¿no? Esta fracción olorosa, húmeda y compleja de manejar que no estaba siendo abordada, por lo menos en el Perú. Creo que en la región en general es uno de los grandes pendientes de la gestión de residuos. Y entonces la gastronomía era un punto de partida natural para esa propuesta de valor. Sin embargo, en la pandemia el Perú tuvo una de las políticas más estrictas de cierre de negocios y tal, y de cuarentena, con lo cual evidentemente el sector gastronómico fue uno de los más golpeados. Y lo que eso nos invitó nuevamente a hacer fue a repensar a quién podemos atender con este servicio. Y nos enfocamos muchísimo en el sector industrial y corporativo. Ese fue como de hecho, en nuestras ventas del 2021, casi todos los nuevos contratos fueron con empresas industriales, fábricas principalmente, que claro, tienen lo que ustedes llaman el casino, el comedor interno, y claro, alimentan 1.000, 2.000, 3.000 personas al día y generan muchísimos residuos, y ahí es donde entramos nosotros con la solución y eso nos permitió reflotar. Hoy en día estamos súper diversificados. Otra de las cosas que pasó fue que la gente, en los sistemas de reciclaje en Perú son principalmente operados por recicladores de base, que son personas vulnerables, muchas de tercera edad. Se suspendieron en la pandemia todos los sistemas de reciclaje municipal operados por recicladores de base, y la gente que separaba los residuos en su casa no tenía nada que hacer y se les empezaban a acumular y nos empezaron a escribir por redes. En un momento fue como todos los días nos escribían, y entonces dijimos, mira, esto no es algo que normalmente hacemos, pero tenemos los camiones parados, no tenemos a quién atender, bueno, exploremos. Nos puedes yapear. Yapear es como la forma de pago de Perú, como ese pago digital que lo haces con el celular. Nos podrías yapear una contribución para justificar nuestro costo logístico, y así empezamos. Eso luego lo convertimos en un servicio de suscripción para hogares. Hoy tenemos ya más de 1.700 casas participando
del servicio de gestión circular de residuos para casas. Entonces, nada, ese es un poco en grandes rasgos lo que hemos hecho por el lado de servicios. Y por el lado de nuestros procesos, cuando hablamos la última vez, nosotros teníamos la planta de valorización de residuos orgánicos en alimento para animales y teníamos ya una pequeña planta de compostaje. Hoy día esas plantas han crecido, hacemos un proceso distinto y nuevo. Hoy los residuos orgánicos los transformamos en harina, los secamos y los convertimos en una harina, que es un alimento, es un insumo para alimento animal balanceado, muchísimo más versátil porque al ser seco tiene mayor vida útil, mucho más fácil de transportar y se adecua mejor a la industria en general. La mayoría de los insumos de alimento animal se mueven en seco. Y por otro lado, inauguramos lo que se llama el CIRC, que es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, en el cual, esto es digamos, en la terminología recicladora, en inglés se conoce como un MRF, un Materials Recovery Facility, una planta de recuperación de materiales en la cual recibimos materiales reciclables muchas veces mezclados en una sola bolsa y nosotros luego los clasificamos minuciosamente por el momento ya pierdo la cuenta, pero creo que estamos por las 25 categorías y luego esos materiales acondicionados, ya sea compactados, triturados o simplemente almacenados en big bags, los distribuimos nuevamente a industrias que los incorporan como materia prima, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos. Lo último que quiero mencionar es que en CIRC no solo procesamos los materiales que nosotros podemos recolectar, sino que además hemos abierto la posibilidad de que recicladores base de principalmente alrededor de 10 distritos en Lima Sur puedan acudir y vendernos sus materiales a través de un modelo basado en, y digo basado en, y ahorita lo voy a explicar por qué, en comercio justo, ¿no? Esta certificación de Fair Trade, que es bien conocida en el mundo del agro principalmente, ¿no? Café, cacao, etcétera, pero que nunca había sido aplicado al mundo del reciclaje. Y además la lógica del negocio es bien similar, ¿no? Tienes muchos productores pequeños, tienes acopiadores intermedios, y luego tienes compradores corporativos industriales grandes, y la idea es integrar la lógica de un comercio justo en toda esa cadena. Eso no existe para el mundo del reciclaje. Nosotros por eso decimos es basado en y no certificado, porque no existe la certificación. Les hemos escrito para crearla, pero ahí todavía no nos dan mucha bola, así que esperamos que pronto eso se dé. Pero la idea siempre fue reciclaje con recicladores, trabajar bajo lo que dice nuestro propósito, que es co-crear un mundo sin basura donde nada sobra, pero también donde nadie sobra. Y es importante en un país como el Perú que tengamos una mirada inclusiva, porque hoy en el Perú el 90 y pico % de la recuperación de materiales residuales se hace a través de recicladores, con lo cual siempre teníamos claro que eso tenía que ser parte de nuestra solución. Y ahí lo dejo por ahora. Qué interesante el tema del Fair Trade, porque me imagino que la gente que nos sigue y nos escucha de distintas partes de América Latina se siente muy interpretada, ¿no? Todos tenemos exactamente esa condición de recicladores de base que son el motor de todo este proceso de reciclaje, ya sea casero o industrial, en nuestra región, y creo que es un tema que puede llegar a ser realmente importante y lo felicito por haberlo instalado, comenzar a instalarlo, Pipo. Pipo, comenzamos hablando de resiliencia, de persistencia. Ahora nos conversaste sobre la resiliencia, justamente esta pandemia terrible que nos tocó, pero que naturalmente por el gen innovador que tienen empresas y emprendedores como tú, permiten este pivoteo. Hay una tercera pata, que es la innovación. Y para allá va mi segunda pregunta. ¿Qué rol ha jugado la tecnología, el desarrollo tecnológico de este cambio de paradigma, que es la cuarta revolución industrial, en este pivoteo que ustedes tuvieron como empresa? ¿Cómo se ha incorporado, cómo ha ayudado estas tecnologías de la industria 4.0 en permitirles y ayudarles a generar estos nuevos modelos de negocio y esta diversificación? Sí, mira, en Simba varios somos amantes de la tecnología. Yo soy un amante de la tecnología. Y no solo de la alta tecnología. A veces tecnología es algo tan simple en el Perú como poner una compactadora, una prensa, hacer las cosas bien en un sector donde muchas veces no se hacen bien. Pero también la biotecnología, ¿no? Por el lado de los residuos orgánicos, la biotecnología nos da una serie de oportunidades espectaculares que yo digo siempre que estamos empezando a recién raspar la superficie de lo que es posible.
Y últimamente un proyecto que nos emociona muchísimo ha sido la incorporación de una tecnología Machine Learning a través de una cámara que está situada encima de nuestra faja en la cual recibimos los materiales en el CIRC. Y esta cámara básicamente está conectada a la luz y al internet. Y reconoce, digamos, le tira, ilumina la faja, los materiales que pasan por debajo, los reconoce y nos genera dashboards de analítica en las cuales, al ser Machine Learning, aprende. La instalamos hace un año. Cuando la instalamos reconocía 40 tipos de materiales, hoy reconoce 80 tipos de materiales y mañana serán más de 100, ¿no? Y entonces, esto es algo que me parece fascinante y que también creo que estamos raspando solo la superficie de lo posible, porque el convertir flujos de residuos en data y poder realmente aprender de esa data es algo que creo que tiene muchísimo futuro. Los residuos cuentan la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, finalmente, si yo sé leer los residuos, yo sé leer la historia de una sociedad, o de un distrito, o de un barrio, o de un condominio, de una ciudad y de un país. Pero no tenemos la tecnología para leer hoy día los residuos. La tenemos, pero es algo que está embrionario, ¿no? Y el día que cada punto, cada residuo que se procese, te imaginas, se convierta en un punto de datos que luego nos puede servir para entender mejor a nuestra sociedad, me parece algo que vale la pena, en lo cual vale la pena invertir, y por eso lo estamos haciendo, a pesar de que realmente hoy día no estemos logrando todavía terminar de capturar todo ese valor que se va generando. Hemos reconocido, la última vez que chequé, más de 5 millones de objetos hasta la fecha a través de esta tecnología, categorizados en estas 80 categorías, pero estamos solo, digamos, raspando la superficie, porque el siguiente paso de esta tecnología es poder empezar a reconocer SKUs, es decir, podríamos no reconocer que es una botella PET, sino reconocer que es una botella de agua San Luis, o de agua Cielo, o de agua San Mateo, que son las 3 marcas de agua más frecuentes en el Perú, y podríamos además saber de dónde vino esa botella, con lo cual podemos saber que en este distrito se consume más de esta agua y en este otro se consume más de esta otra, o que hay una mayor propensidad de reciclar ciertos tipos o ciertas marcas que otras, y entonces, y además podemos reconocer cuáles son los materiales que más frecuentemente la gente deposita en su bolsa de reciclables, pero que terminan siendo residuos, es decir, dónde están las mayores falencias o faltas de información en el sistema. En fin, puedo seguir por horas, pero al final esa Big Data creo que es hacia ahí va el futuro, y hacia allá vemos dónde encaja toda esta historia en la industria 4.0, ¿no? No, como ingeniero mecánico no puedo dejar pasar esta oportunidad que me das de hablar de una tecnología tan apasionante como esta, y que yo recuerdo cuando recién estaba dentro de tus planes el poder desarrollar esto, hoy ya con resultados a la vista. ¿Podrías darnos por lo menos algunos datos o el impacto que ha tenido hoy por hoy esta tecnología? ¿Cuánto ha aumentado la eficiencia, la productividad? Porque creo que es importante para la gente que nos escucha y nos ve en Revolución Circular. Sí, definitivamente ha aumentado nuestra eficiencia. Hemos podido realmente ver, además porque te da, digamos, te mide todo por segmentos de hasta 30 segundos. Entonces tú quieres analizar, en este minuto fui más eficiente que en este otro minuto, pero también cuántos materiales, si yo estoy procesando, por ejemplo, un cargamento de PET, cuánto me demoro en procesar esos kilos versus uno de papel u otro de vidrio, Claro. por ejemplo. Y entonces eso nos da información para nosotros gestionar nuestra operación, designar los recursos y también costear, ¿no? Porque nosotros sabemos que, procesar este material me demora el doble que procesar este otro, con lo cual puedo costear mejor mi operación. Eso es súper importante. Eso es como el primer nivel, ¿no? El segundo nivel, que creo que va a ser, que todavía no lo estamos del todo explotando, por así decirlo, es esta parte ya de convertir esto en inteligencia de mercado. Claro. En convertir esto, en hacer una analítica mucho más fina y convertir esto realmente en reportes. Estamos trabajando nosotros no hemos desarrollado esta tecnología, para ser completamente transparentes, la hemos adquirido de una startup inglesa que se llama Grey Parrot, que ha sido reconocido como una de las innovaciones más importantes en el sector residuos en los últimos años, y estamos trabajando con ellos para que el algoritmo siga aprendiendo y siga reconociendo SKUs y más tipos de materiales. Entonces, esto tiene para largo y hay mucho desarrollo por delante.
Y hay otro nivel que es muy interesante, que también recién lo estamos explorando, pero que es, hoy día existen varias iniciativas que buscan ponerle valor a la recuperación de materiales como una forma de compensar las externalidades negativas de los botaderos y rellenos sanitarios, ¿no? Berra ya sacó su estándar de plásticos, hay otra iniciativa latinoamericana que está trabajando un estándar también para varios tipos de materiales, y entonces eso está muy bien, muy bonito, pero como empresa en el Perú, como cuando una vez que te certificas, es como certificar bonos de carbono, pasas auditorías y etcétera. Imagínate que tú tengas una tecnología que está conectada a un algoritmo al cual tú no puedes manipular, que además está grabando todo lo que pasó, o sea, es a prueba de auditoría absoluto, ¿no? El día que vengan a auditarnos nos van a decir, gracias señor, excelente, toma tu crédito y check, ¿no? Entonces, eso tiene un valor que también es un valor más de futuro. Es algo que está muy incipiente, pero que creo que poco a poco se va a ir materializando y en ese momento nosotros nos estamos poniendo en una posición para ir capturando esas oportunidades, ¿no? Excelente, y me gustó mucho el análisis que hiciste, ¿no? De cómo finalmente las civilizaciones se analizan respecto de sus residuos. ¿Qué irán a pensar de nosotros en unos 200, 300 años más? Bueno, esperemos que Simba nos ayude a mejorar ese legado o no legado que dejemos hacia el futuro. Pipo, hablamos de nuevo de persistencia, resiliencia, innovación. Y creo que la última pata de esta mesa es la concientización, la educación, la búsqueda de este cambio cultural hacia la transición hacia una economía circular. ¿Qué están haciendo ustedes desde Simba fomentando esta concientización, este cambio de mentalidad, de conciencia, a través de campañas y talleres que yo he visto que permanentemente ustedes están promoviendo? Y también, Pipo, que de repente no se considera, pero generación de contenido, que ustedes están realmente generando cosas de muchísimo, muchísimo valor. Oye, muchas gracias por eso. Nuestro equipo de comunicaciones va a estar celebrando tus palabras en breves. Pero en realidad algo que sí es cierto es que para nosotros desde siempre hemos sido bastante conscientes de que, y de hecho nuestra primera factura como empresa fue por una capacitación. O sea, desde siempre hemos sido bien conscientes que la punta de lanza es la concientización, capacitación que van de la mano. Nosotros siempre decimos, nuestra capacitación empieza siempre con el por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablándote de basura? ¿Por qué estamos hablando de gestión de residuos? Eso es la punta de lanza y esa es la concientización. Si la persona no se compromete con el tema, lo que sea que le pidas después va a ser tortuoso. Si entiende por qué estamos aquí haciendo esto, le abres la voluntad. Y una persona con voluntad abierta puede hacer cualquier cambio que se le proponga. Y hacer esto a nivel organizacional es un reto gigante. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo que tú vas a hacer se integra en un sistema mayor que va a lograr un cambio? Y lo tercero ya es, ¿qué te estamos pidiendo a ti, individuo? O sea, ¿qué tacho, qué colores, qué material va aquí, qué material va acá? Eso es un poco cómo estructuramos nuestra parte educativa. Parte importante, de hecho, hace 3 años exactamente, más o menos unos meses, tomamos la decisión, y fue en pandemia, de decir, vamos a invertir en comunicación. O sea, en el momento donde estábamos luchando por nuestra sobrevivencia, dijimos, no. Tuvimos un mentor que la verdad que se lo atribuyo a él, que nos dijo, ahorita es el momento para invertir en comunicación. Dijimos, este tipo está loco, pero ya, ok, vamos a hacerle caso. Invertimos en comunicación y lo que ves hoy es el fruto de muchos años de trabajo y que además seguimos trabajando y construyendo sobre lo que ya venimos haciendo. Pero no puedo enfatizar lo suficiente que esta concientización y repetir el por qué es como la punta de lanza de todo. Y yo creo que mucha gente, la mayoría de gente, y nos pasa mucho a nivel comercial, es que cuando hacemos una propuesta es como, ay, qué bonito, ¿no? Ah, qué lindo. Suena muy bien. Mira, ¿sabes qué? En realidad no tengo el presupuesto, pero es porque o sea, creo que tenemos mucho pendiente todavía y es bien difícil de hacer, de que realmente en el fondo se entienda qué significa no hacerlo. ¿Qué Claro. significa no hacerlo? ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa cuando yo le entrego a un camión X mi bolsita? ¿A dónde va? ¿Y cuál es el impacto de eso? Y ves un botadero y dices, uy, qué horrible, pero tenemos una capacidad impresionante de nosotros separarnos de lo que vemos afuera, ¿no? Alguien debería hacer algo al respecto, y yo no, porque yo sí
pongo mis, ¿no? Yo sí reciclo en mi casa y es porque tienes un tacho donde pones tus plásticos y nunca te enteraste de lo que pasó con esos plásticos, no tienes idea, ¿no? Y entonces hay un gran trabajo pendiente todavía de realmente conectar a las personas con ese resultado que nadie quiere, que es los residuos contaminando y siendo desperdiciados, ¿no? SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Desde Simba siempre se ha hablado y han participado en iniciativas con un enfoque en el reciclaje inclusivo. Y quiero volver al proyecto CIRC, que tiene un impacto tremendo en los recicladores de base y creo que puede ser un gran ejemplo para otros países en América Latina. Cuéntanos un poco más de detalles y cuál ha sido el impacto que tiene y cómo podríamos replicar esta iniciativa en otros rincones de nuestra región. Sí, sí, claro. El CIRC es un proyecto que nos genera muchísimo orgullo. Hemos tenido aliados importantes en este proceso también, debo mencionarlo. El CIRC empieza bajo un proyecto con Coca-Cola, por ejemplo, que está apostando bastante por este tema. Se integra también Latitud R, que es un proyecto enfocado en el reciclaje inclusivo a nivel regional de toda América Latina y que tiene años trabajando este tema. Antes se llamaba la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, me parece. Entonces, realmente vamos construyendo sobre el trabajo de organizaciones que vienen haciendo esto. Uno de los retos ha sido realmente de construir este modelo colaborativo, no solo hacia los recicladores, que es un reto importante porque es un sector que, como la mayoría probablemente ya sabe, se mueve muy informalmente en muchos niveles, y entonces no tienen instancias de coordinación, no tienes gremios normalmente, con lo cual tienes que hacer, es un trabajo de hormiga, de llegar uno a uno, de conversar con ellos individualmente, y de proponerles algo que nunca han escuchado, ¿no? Entonces a veces es como, ¿comercio justo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo trato de que no me estafen nomás, ¿no? Y cosas tan básicas como esas hoy son, me atrevo a decir, casi revolucionarias en este segmento, ¿no? Un poquito de integridad, un poquito de desarrollo ya hacen unos cambios gigantes. Lo que buscamos en el CIRC, como mencionaba, es de ser un comprador de material reciclado separado por recicladores base, que tenemos dos categorías: los recolectores, aquellos que realmente van de casa en casa, que van recolectando pequeñas cantidades y que pueden venir a vendernos hasta 100 kilos, 150 kilos de materiales diversos, hasta el acopiador primario, ¿no? Que es ese acopiador en los barrios que recoge, que le compra a los que probablemente no tienen ni un vehículo, ¿no? Y que de repente su única ventaja competitiva es que tiene un camioncito y con eso le permite ir como recogiendo incluso de las casas, porque hay muchos recicladores en el Perú chiquitos que almacenan los materiales en su casa y a ese nosotros también le compramos. Entonces hoy día llegamos más o menos a 50 recicladores de base directamente y aproximadamente a 15 acopiadores primarios, que cada uno tiene unos 30 recicladores de quienes compran. Entonces directa e indirectamente estamos llegando a alrededor de 500 personas o familias, porque eso no suele ser una actividad familiar, ¿no? Y la propuesta nuestra es no solo comprar el material y comprarlo a un precio justo, sino también buscar una formalización por pasos, ¿no? La formalidad es una escalera, nosotros lo vemos como una escalera, no es que tú eres formal o informal. En el Perú muchas veces se dice, no, nosotros somos formales porque son parte de una asociación de recicladores. Sí, pero no están en ninguna planilla, no tienen un seguro, no pagan impuestos, no emiten comprobante de pago, etc. Entonces, vemos la formalidad como una escalera y lo que buscamos es situar a la persona con la que trabajamos en esa escalera y ayudarle a llegar a los siguientes peldaños. Uno importante, obviamente, para nosotros es que nos puedan emitir un comprobante de pago. Entonces, trabajamos mucho en capacitación en temas contables, administrativos, legales, y en desarrollar al reciclador como microempresario. Y eso obviamente, digamos, asusta, ¿no? Si tú nunca has tratado con la SUNAT, que es la entidad que recibe impuestos aquí en el Perú, recibe, ¿no? Cobra impuestos, ¿no? Siendo buena gente los recibe, ¿no? Entonces,
es un trabajo que tiene mucho de, digamos, técnico, ¿no? Temas de seguridad, salud, temas contables, etcétera, pero en realidad es un trabajo mucho de desarrollo de habilidades blandas, de liderazgo, de nuevamente entender por qué es importante ser parte del sistema formal, cuáles son los beneficios, entender que, oye, puedes acceder a un préstamo, a tasas que no te van a matar, ¿no? Las tasas de un reciclador en promedio son 80%, tasas de interés que reciben en el sector informal. Entonces, a veces tomar un crédito es casi una sentencia de muerte, ¿no? Es una bancarrota automática para estas personas. Entonces, ese es un poco el foco. O sea, poniéndolo en términos mucho más simples de todo lo que acabo de decir, lo que queremos es que un reciclador que empieza a trabajar con nosotros a través del CIRC, en un año esté muchísimo mejor de lo que está hoy en todo sentido él y su familia. Si logramos eso, hemos sido exitosos. Gran desafío y también quizás para explicarle a muchas de las personas que nos escuchan fuera de América Latina que quizás les sorprende este tema, ¿no? Pero para nosotros en nuestra región el tema de la informalidad es un tema muy grande en ciertos países de mayor impacto y justamente ataca y lo hemos identificado también en nuestras colaboraciones. Es uno de los grandes desafíos que tiene la transición hacia una economía circular, la alta tasa de informalidad que existe en América Latina. Así que los felicito por esto, Pipo. Nombraste otra de las, ya a esta altura creo que vamos en 5 patas de la mesa con lo que voy a decir a continuación, porque me llenas de alegría cuando nombras a empresas y me encanta que aparezcan las marcas y no tenemos problema con eso en Revolución Circular, que nombres a Coca-Cola y a Latitud R, 2 compañías, 2 organizaciones amigas que han participado de hecho en Revolución Circular y creo que forman parte de este otro pilar que es la colaboración. No podemos hacer esto solo y esa es mi siguiente pregunta, Pipo. Ya has colaborado con estas grandes empresas y hoy entiendo que estás colaborando con otra gran empresa global de gran impacto, que es Nestlé Perú en este caso en particular. Y quería preguntarte qué impacto positivo están desarrollando con ellos a través de la cadena alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la infraestructura de reciclaje a través de la colaboración Simba con Nestlé en el Perú. Sí, buenísimo, porque no quería dejar de hablar de otro proyecto que está en el horno y Por es ahí favor. donde nace la alianza con Nestlé, que de hecho nos lleva también a Chile porque hay un emprendimiento social chileno involucrado que se llama Desafío Ambiente, que se dedica a la producción de madera plástica a partir de plásticos, 100% plástico reciclado. Han validado esta tecnología en Chile. Han llegado a costas peruanas, los hemos acogido, hemos hecho una gran alianza y bajo el marco de esa alianza lo que hemos dicho, oye, es sobre todo el reciclaje de empaques flexibles es bien complejo bajo las condiciones de mercado actuales, ¿no? Una botella PET te pesa 25 gramos y ya te pagan poco por ella. Un empaque flexible te puede pesar 1 gramo o 2 gramos, con lo cual, ¿cómo logramos la recuperación de estos materiales post-consumo? ¿Y cómo logramos levantar este modelo que nos permita que realmente todos los plásticos se puedan reciclar? Porque hay una inmensa cantidad de plásticos que en el Perú aún no se reciclan o que tienen cadenas de reciclaje muy empíricas, muy artesanales y que finalmente no tienen el alcance que deberían. En este sentido es que hemos considerado, luego de analizar diversas alternativas, que esta técnica de valorización de plásticos que comúnmente se llama madera plástica, que es muy interesante por su versatilidad, te permite, digamos, hacer un molde y producir muchos tipos de materiales, además de construcción o de postes o tipos de materiales que además tienen una alta demanda, porque de nada te sirve reciclar 20.000 toneladas de plástico si no tienes dónde colocar 20.000 toneladas de producto final. Entonces es un material muy interesante, pero digamos la manera de hacerlo por la que hemos optado es no ir al banco y endeudarnos para empezar a pilotear esto, sino decir, oye, para que esto funcione, necesitamos que las empresas que colocan estos materiales en el mercado y que vienen buscando soluciones, puedan participar. Y en ese sentido, básicamente hemos tocado la puerta de muchas empresas. Nestlé se ha sumado también Amcor. Aún no lo hemos anunciado, pero ya lo voy adelantando por aquí. Buenísimo. Amcor es un productor grande de plásticos, es un fabricante de empaques enorme, multinacional. Se está sumando también, y también me voy a adelantar al anuncio público aquí, Mondelez. Mondelez, conocido por varias marcas de galletas y de snacks, y que casi todos, creo que el 100%, pero casi el 100% de su portafolio de empaques son
plásticos flexibles que hoy día en el Perú no se pueden reciclar. Con lo cual, tenemos, o sea, justamente lo que dices de la colaboración es uno de nuestros pilares. Entendemos, y una de las, justo hablábamos con el equipo de todas las cosas que queremos validar, porque lo que estamos haciendo es una planta piloto, que luego obviamente la queremos llevar a escala, ¿no? Porque el problema no se resuelve con una plantita chiquita, se resuelve con una solución grande. Entonces, hoy una de las cosas que queremos validar es el modelo de colaboración, donde nuevamente conectamos recicladores que nos traen material, sistemas de logística inversa existentes como nuestros servicios y otros, digamos, proveedores de servicios y tecnología como pueden ser Simba y Desafío Ambiente, y todas estas empresas que tienen el interés y en muchos casos la obligación o el compromiso, dependiendo de dónde estés, si hay leyes de responsabilidad extendida del productor o compromisos internos corporativos de hacer que esto pase, ¿no? Y ahí es donde creo que juntando actores que son hiperdiversos, como una persona que está recolectando en la calle o el CEO de Nestlé, y ponernos a todos a remar en una dirección, es la única manera de que vamos a poder hacer algo, ¿no? Porque además luchamos contra condiciones de mercado bien adversas, con lo cual si no tenemos en la mesa a aquellos actores que quieren que pase y que pueden colocar recursos para que eso pase, entonces no lo vamos a hacer, el modelo no va a funcionar, no va a prosperar, porque de nuevo luchamos contra precios de plástico virgen súper bajos, luchamos contra condiciones informales de mercado, etcétera, donde al final hay mucho costo oculto que se lo come o el trabajador, la sociedad o el ambiente, ¿no? Completamente de acuerdo, y qué alegría también me da mencionando a Mondelez, que también ha participado en Revolución Circular y conocimos de primera mano el compromiso que está teniendo. Qué mejor noticia y adelantada por ti, Pipo, de que también se suman a este proyecto. Como país minero, Chile y Perú como países mineros, de hecho leía hoy que tenemos 11 de las 20 grandes minas de cobre del mundo entre Perú y Chile. No puedo dejarte de preguntar, ¿están colaborando con esta industria? ¿Están haciendo algo con la minería? Sí, totalmente. Algo que también, otro hijito de la pandemia, fue un área que llamamos proyectos y consultoría. Empezamos a recibir muchos pedidos de, oye, qué interesante lo que hacen. Mira, pero yo soy una mina que está a 8 horas de Lima. O sea, bonito, pero no creo que puedas mandarme un camión. Entonces, Y a ¿cómo 4.000 podemos metros hacer? de altura. Y a 4.000 metros de altura. Y empezamos a desarrollar un concepto que se llama minera sin basura, en el cual básicamente llevamos el know-how que tenemos y lo adaptamos a las condiciones locales y buscamos desarrollar soluciones locales, ¿no? La economía circular lo que te dice es, normalmente mientras más local, mejor. Así es. Y por ejemplo, en nuestro caso, producimos en Lima alimento para animales y podríamos llevarnos el residuo orgánico de la mina, traérnoslo a Lima y consumirlo por aquí, pero allá tienes comunidades normalmente agrícolas rurales, que tienen animales y tienen demanda y no consiguen buen alimento allá tampoco. Entonces, lo que buscamos hacer es desarrollar soluciones locales, colaborando con emprendedores y comunidades locales, lo cual además es un hermoso triple impacto porque se ahorran los costos de llevarse estos residuos a no sé dónde, generan impacto social porque están colaborando con los actores locales y obviamente impacto ambiental positivo porque normalmente estos residuos, sobre todo orgánicos, hoy se disponen en relleno sanitario, generando inmensas cantidades de metano. Entonces, ese tipo de cosas estamos desarrollando, innovando también, aprendiendo, piloteando. Tenemos ya una planta en una mina operando y estamos a punto, estamos en fase de diseño de la segunda con una mina muy grande. Y entonces, eso es algo que creo que tiene mucho potencial y donde además vemos que la industria minera tiene un interés genuino en empezar a incluso liderar este tipo de soluciones en el territorio, ¿no? Así es, y lo hemos visto a lo largo de estas temporadas de Revolución Circular con varios casos de minería que también, siempre lo decimos, generan los minerales críticos base para la descarbonización y electrificación de nuestro planeta. Pipo, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte qué proyectos futuros están desarrollando desde Simba, así como pivotearon desde la industria gastronómica hacia la minería, hacia lo corporativo, hacia la inteligencia artificial. ¿Qué están viendo hacia el futuro que nos puedas compartir? Sí, totalmente. En realidad hoy nosotros
como en nuestra historia y nuestra ruta de desarrollo, siempre queríamos llevar nuestro modelo y hoy la combinación de la biofábrica donde procesamos los orgánicos y el CIRC donde procesamos los inorgánicos le llamamos el nodo Simba, ¿no? Porque llegan materiales de muchos sitios y salen productos hacia muchos sitios. Entonces es el nodo. Este modelo de nodo, realmente este año y el pasado han sido años de validación, de entender, de operar a una escala muchísimo más grande. Somos ya alrededor de 70 personas en el equipo. La vez pasada que hablamos creo que éramos 20. Entonces ya gestionar una empresa de 70 no es igual a una de 20 y mañana seremos más de 100 probablemente. Entonces, digamos, de madurar nuestros procesos, nuestra empresa, nuestro modelo de compra y venta y nuestro modelo comercial también, a un nivel en que ya nos sintamos cómodos diciendo, ok, este es el paquete y ahora queremos empezar a replicarlo. ¿Por qué? Además, muy importante para nosotros es que hay un tope de distancia al cual hace sentido, digamos, operar con esta planta, ¿no? Más o menos unos 20, 25 kilómetros más allá de eso, ya hacer el transporte tan lejos, y especialmente residuos orgánicos, que los tienes que recoger frecuentemente, porque si no se te van descomponiendo, no hace tanto sentido. Entonces, nuestra estrategia de escalamiento es de replicar esos nodos en más territorios para poder abarcar, digamos, las principales zonas de generación de residuos, primero de Lima y luego del país. Nosotros soñamos con llegar a 10 nodos implementados en el Perú, de esos probablemente al menos 3 en Lima y luego en otras ciudades del Perú donde además la problemática es mucho más crítica. En Lima tenemos un poquito de infraestructura de gestión de residuos, en el resto del país estamos en pañales. Realmente estoy siendo generoso diciendo en pañales en algunos casos. Entonces, este es un poquito a lo que aspiramos hoy día y de llegar a escala, ¿no? Hoy nuestra visión llega al punto de decir, queremos haber valorizado más de 1 millón de toneladas de residuos. Hoy día vamos por las 12.000, 15.000, o sea que todavía tenemos muchísimo para llegar ahí. Pero de nuevo, ¿no? Empezábamos diciendo que, creo que todavía no estábamos en el aire, pero lo voy a compartir, que a veces igual se siente que uno avanza mucho, pero frente a la magnitud del problema, ¿no? Acabamos de levantar una ronda de financiamiento y una lámina que me gusta mucho es que es una lámina donde aparece un puntito en el medio y yo digo, eso somos nosotros, y luego aparece un círculo gigante y dice, ese es el tamaño del problema. O sea, realmente tenemos todo por hacer y eso también nos mueve a ser más ambiciosos y a decir, bueno, tenemos que ir mucho más allá de lo que estamos haciendo hoy porque el problema sigue siendo gigante. Y a veces crece el problema crece a tasas más grandes de lo que nosotros Exacto. crecemos. Y entonces tenemos que pensar en grande, ¿no? Grandes objetivos, muy inteligente la estrategia y qué interesante el dato de los 25 kilómetros que tienen, que también muchas veces lo hemos conversado en el podcast, la huella de carbono, como el Scope 3 es el Scope 1 del otro cliente, por lo tanto la trazabilidad y las distancias son claves cuando hablamos de esto, particularmente cuando promovemos la economía circular, que como tú bien decías, Pipo, tiene mucho de local. Pipo, te tengo que hacer una pregunta que ya está por default en Revolución Circular y es, ¿qué mensaje le dejas a los emprendedores, empresarios y personas apasionadas por la economía circular que nos están viendo y escuchando desde distintos rincones de América Latina y del planeta? Mira, necesitamos ayuda, es el primer mensaje. Y como ya le dije, nosotros, y lo repito siempre, ¿no? En Simba no nos preocupa la competencia, para nada. Ojalá que vengan muchísimos más porque no lo vamos a lograr solos. Necesitamos que mucha más gente. Yo creo que estamos, ojalá, haciendo un tránsito donde, claro, ser reciclador sea visto como algo hasta despectivo en algún momento, en algún nivel. Y ojalá que se vuelva muy sexy ser emprendedor y empresario en economía circular, en reciclaje, porque necesitamos que mucha más gente se meta a esto. Y lo que sí puedo decir, como para hacerles el pitch y a ver si hay alguno por ahí que está trabajando en una empresa o que está en la universidad y dice, de repente sí, a ver, me la estoy pensando, lo que les puedo prometer es lo siguiente. Yo nunca me imaginé trabajar en este sector, yo estaba en otras cosas, me fascinó, me capturó cuando vi la realidad y la realidad me choqueó tanto que dije, alguien tiene que hacer algo al respecto y si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eso ya también se ha escuchado muchas veces, pero lo que sí les puedo decir es que desde ese momento han pasado unos 8 años y no ha pasado un día donde me aburra
no ha pasado un día donde me sienta carente de propósito y no ha pasado un día donde no aprenda. O sea, este es un segmento que realmente es tan grande como la sociedad humana y la economía global. Entonces, es un sector fascinante y necesitamos ayuda, que mucha más gente se meta y pongamos nuestra pizca haciendo algo en nuestras casas, en nuestro día a día, pero si estamos hablando de emprendedores, empresarios, pongámonos las pilas porque nuestra capacidad de influencia en el sistema es muy grande y necesitamos que crezca aún más. Así que ojalá que la gente que esté escuchando este podcast haya sido atraída, que ya tenga esa hormiguita haciéndole cosquilla diciendo, me gusta, me interesa, pero tenemos que ir mucho más allá de lo que estamos haciendo porque esto es algo que la magnitud de lo cual es casi inimaginable. Por lo tanto, las oportunidades, hablándole ahora al empresario, las oportunidades de negocio también son infinitas. Lindo mensaje y comparto absolutamente que es un área donde está todo por hacer y por lo tanto las oportunidades prácticamente uno las puede crear. Tal Pipo, cual. ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más de Simba, a conocer más de ti, tus redes sociales, las páginas de Simba, el LinkedIn, donde quieras invitarnos? Sí, mira, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo voy a repetir porque no dijimos qué es Simba. Simba no es por el Rey León. Simba viene de sin basura y lo digo porque en todas nuestras redes nos van a encontrar, en nuestra web es Simba con N, ¿no? Sin basura, simba.pe. En todas las redes sociales, incluido TikTok, nos pueden encontrar bajo Simba Perú, @Simba Perú, Instagram, LinkedIn, TikTok, etcétera. Y conmigo, invitadísimos a conectar. Ojalá, digamos, la mejor red para eso es el LinkedIn y me encuentran tal cual Pipo Racer. Excelente, Pipo. Pipo, felicitaciones a ti, a todo el equipo y muchas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Gracias a ti, Petar, y muchísimos éxitos también a este increíble podcast. Muchas gracias, Pipo. Y a ustedes, gracias, amigos, por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.